has explicado que soy coach y que estoy especializado en TDAH. Sí, exacto. Y además de estar especializado, estoy diagnosticado desde los 13 años con TDAH. O sea que ya hace más de 25 años que vivo conscientemente con TDAH. Ujú. ¿Se escucha mal, Vicky? Yo escucho bien al Martí. Ostras. Pero es que escucho de fondo algo, cuando hablo contigo me escucho de fondo. Yo lo escucho más o menos bien. Antes sí que lo escuchaba mal, pero si no, no sé. A ver, tampoco. Espera, que vamos a hacer una cosa. Me voy a quitar los cascos, porque ¿Vale? en ocasiones también interrumpe. Ya me pasó la otra vez, pero sí que es verdad que el sonido es como más fino. A ver ahora, así mejor. Muy bien. Gracias, Vicky. Gracias, Vicky. Bueno, pues me dices que fuiste diagnosticado a los 13 Sí, años. fui diagnosticado a los 13 años y esto me permitió entender toda mi vida hasta dicho momento. Y bueno, es un proceso el hecho del diagnóstico del TDAH porque hay distintas fases. Ujú. ¿Y cómo ha sido para ti vivir con el TDAH una vez ya lo sabías? Bueno, en el primer en un momento hubo un momento de negación, de decir, ¿por qué a mí? ¿Por qué me debe pasar esto? De incomprensión y de decir, ostras, ¿cómo voy a encajar dicha diferencia? O sea que había muchos retos, muchos desafíos y no sabía por dónde empezar, pero poco a poco, con el tiempo también descubrí, y que de esto se habla poco, que hay grandes oportunidades. Ejemplos de grandes oportunidades sería el hecho de tener mucha empatía, porque somos personas que nos equivocamos muchas veces y no damos nada por supuesto, porque algo que puede ser muy fácil para una persona neurotípica, es decir, con un pensamiento común, para nosotros puede ser bastante complicado y viceversa. Algo que para alguien neurotípico es un mundo, para nosotros puede ser relativamente simple. Ujú. ¿Y cuál ha sido tu mayor reto? Bueno, depende de la edad, pero por ejemplo, cuando fui un adolescente, lo que era muy difícil era la desregulación emocional. ¿Qué significa esto? Pues, por ejemplo, el hecho de por la mañana estar contento, pasar unas horas, no entender el por qué, pero luego estar triste o que el tema emocional es muy fuerte para las personas con TDAH porque al final las emociones son energía y nosotros el hecho de tener tanta energía a veces nos cuesta gestionar dichas emociones hasta que no encuentras un equilibrio. Ujú. Antes, cuando hemos empezado, te preguntaba, mira, me escucho de fondo, me escucho de fondo. Será el volumen del sonido. ¿Tienes el ordenador detrás? Vale, yo te escucho bien, pero dime. Vale, no, quería decirte que hemos empezado diciendo que qué era el TDAH ¿Sí? para muchas personas que a lo mejor digan, ¿y esas siglas qué significa? Vale, mira, es una muy buena pregunta y creo que va bien para empezar. Y cuando se habla de TDAH, se habla mucho de la hiperactividad motora, de la falta de concentración y hay muchas otras cosas asociadas. Pero yo como amante del deporte y concretamente del tenis, si me permites, explicaré lo que es el TDAH mediante una pequeña visualización. Y es el hecho que más que menos ha jugado un partido de tenis o lo ha visto por la tele. En un partido de tenis hay una pelota. Pues imagínate el mismo partido con muchísimas pelotas en distintas direcciones, distintas velocidades y que tienes que coordinar todo a la vez para que no te vayan de golpe en el cuerpo. Personas con TDAH, si no recibimos un buen acompañamiento y estamos en un buen entorno, nos sentimos abrumados. Ujú. Sí, sí. Ha sido muy buena explicación, la verdad. A la hora de, una vez ya saber tu diagnóstico,
y poder llevar a cabo situaciones como esta, ¿no? De que dices, con la pelota de tenis, en vez de ver unas, era como muchas y no sabía cuál darle, ¿no? ¿Cómo has sabido Exacto. gestionar todo eso? Bueno, yo me siento muy agradecido por el hecho que para mis padres siempre he sido más que una nota, porque el problema que tienen parte de estos niños es que sus padres dicen que aceptan la neurodivergencia, el TDAH, pero internamente no lo aceptan. Luego lo quieren tapar con que dicha persona, porque a veces tiene altas capacidades, saque buenas notas. Y luego, para mis padres, siempre he sido más que una nota y siempre se han interesado por cómo estaba, cómo me sentía, cómo estaban evolucionando las cosas y tener mucho respeto por el hecho que a veces se daban dos pasos para adelante y luego había un paso para atrás. Y es muy Mm, importante con las personas neurodivergentes y con las personas con TDAH respetar el ritmo. pues sí, que es verdad. Y también, bueno, felicitar a tus padres porque no todos ven a sus hijos más allá de unas notas o de un futuro de trabajo, ¿no? El Sí, valorar el decir cómo te sientes, qué necesitas. sí, gracias. Cuando me comentas esto, yo siento gratitud hacia mis padres y hacia la vida. Pero hay otra cosa. Si me preguntases qué recomiendas a los padres de los niños que tienen TDAH, yo te diría que no busquen soluciones muy complicadas, sino que cosas muy simples, pero de forma constante y sincera, como el hecho de acompañarlos, cuidarlos y escucharlos. Para ellos esto es lo más importante, porque ¿qué pasa? Que en el colegio, por ejemplo, muchas veces ya se han sentido incomprendidos. Mm. Claro, yo me imagino que también es cierto que a veces dicen, no, un diagnóstico, bueno, una etiqueta, pero sí que es cierto que a veces se necesita esa etiqueta a cara del colegio para saber cómo ellos interactuar contigo o incluso con los padres, ¿no? En ocasiones, para saber el porqué de ese comportamiento. Sí, yo creo que el papel de, yo no lo puedo hacer esto, pero esto lo hace un psicólogo clínico o un psiquiatra, pero tener un diagnóstico facilita bastante las cosas. Lo que pasa es que luego es muy importante que haya un seguimiento y que no se quede solamente con el diagnóstico. Y Mm, luego algo muy importante es lo que tú dices, y es que poco a poco haya más conciencia, porque ¿qué pasa a veces? Que actualmente hay frases que son lapidadoras, como el hecho de todos tenemos un poco de TDAH, este niño es vago y todo esto crea un gran dolor para nosotros a lo largo del tiempo. Y aquí se debe desaprender para volver a aprender. sí, es la verdad que sí. ¿Tú cómo consideras que ha evolucionado esto de lo que es el diagnóstico? ¿Cómo lo ves que ha evolucionado? Bueno, yo considero que por mala suerte no ha evolucionado mucho, porque me da la sensación que aún sigue esto unas cuantas sesiones, ver si tiene o no tiene TDAH, que muchas veces se dice que sí, y luego medicarlos. Es importante la medicación, yo de esto no voy a hablar. Se debe analizar el caso en cuestión, porque sí que tiene beneficios, pero puede tener algunas cosas más complicadas. Pero lo importante no es tan eso, sino ver la sintomatología y en qué áreas de la vida de esa persona son las que más afectan. Ujú. Porque yo siempre digo que el TDAH es 360 grados, porque afecta en todas las áreas de su vida y a lo largo de toda su vida. Sí, sí, sí. Mira, aquí Vicky nos pregunta, hay muchos tipos de autismo, porque ella lo vendrá diciendo relacionado con que hay chicos y, bueno, personas con autismo que también tienen TDAH. Bueno, yo veo, no sé si hay muchos o pocos, yo lo que veo es que hay similitudes y el Sí. hecho de que tanto los autistas como las personas con TDAH sean personas neurodivergentes es un trabajo por parte de los padres y de quien los acompaña de decir que aunque las cosas no las hagan de la forma que está preestablecida, está bien, Mm. mientras no interrumpa a las otras personas. Y sí, a veces son condiciones
que se tocan mucho. Y por eso es lo que te comentaba, que se debería analizar más la sintomatología más que el hecho simplemente de que una persona sea autista o tenga TDAH, sino ir a la profundidad de en dicha persona cómo le afecta en los distintos entornos y qué se puede hacer, dado que estamos en una situación, para mejorar dicha situación. Claro, yo me imagino que Vicky lo expone porque sí que es cierto que hasta el 2013 las personas con autismo habían personas que las habían diagnosticado con Asperger Sí, y a día de hoy eso ya no existe, aunque hay personas que, como mi hijo, ¿no? Que él le dices autismo y te dice, no, no, yo soy Asperger. Bueno, pues dite como quieras, no importa. Él se quería llamar así porque se le diagnosticó en su día así, pues así quiere llamarse, ¿no? No importa. Bueno, en realidad se le diagnosticó trastorno del espectro autista con 2 años, pero conforme fueron pasando los años, ya empezó a hablar y tenía un alto rendimiento y nos dijeron, si lo hubieran diagnosticado a día de hoy, a los 6 7 años, hubiera sido diagnosticado como Asperger, porque también tenía niveles de, o sea, niveles muy elevados a la hora de su edad, vale. de altas capacidades. Y hoy en día, pues el autismo se divide en tres partes: autismo grado 1, autismo grado 2 y autismo grado 3. Y sí que es cierto que muchas veces en autismo grado 1 puede, o 2 o 3 pueden tener también TDAH, pueden tener, bueno, cualquier otro tipo de patologías en este caso. Lo único que el Sí. autismo no es una enfermedad como mucha gente piensa, no se medica. Sin embargo, el TDAH sí que se puede medicar. Sí, pero esto es un tema muy interesante lo que dices y tanto con el autismo como el TDAH es importante diferenciar entre el hecho que es un trastorno y que no es una enfermedad, porque una enfermedad sería algo que solamente en general te perjudica y sí que hay grandes retos y muchos desafíos, pero también debe haber oportunidades, como puede ser la creatividad, el pensamiento lateral, la empatía que comentaba, en según qué situaciones el sentimiento de justicia. Uh -huh. Tú, Martí, si tuvieras que decirle a tu niño pequeño de antes algo para... ¿Qué le dirías si tuvieras que decirle algo a tu niño? Me has puesto la piel de gallina, me has erizada, porque esto es algo que me planteo a menudo. Yo le diría que estuviese tranquilo, que lo está haciendo lo mejor que sabe, que si lo están juzgando, a lo mejor el problema no es suyo, sino de los otros que no lo entiendan, y que vaya paso a paso, que una cosa a la vez. Muy bien. Bueno, pues y qué más te podría preguntar aquí que... mm, Bueno, yo creo que hay un aspecto muy importante que no hemos hablado dime. y que es el valor del deporte. Deporte yo creo que es una de las cosas que me ha ayudado más en mi vida, porque las personas que tenemos TDAH tenemos mucha energía interna y cuando sabemos cómo canalizarla Uh -huh. y cómo enfocarla, esto tiene un gran valor. Y cuando estamos un poco más cansados físicamente, somos capaces de estar más concentrados y estar más presentes. Invitaría a todos los padres que tienen niños o niñas con TDAH el hecho de que explorasen qué deporte les gusta. Seguramente no van a encontrar el deporte que les gusta a la primera, porque somos personas que a veces cambiamos mucho de aficiones, pero estoy seguro que van a encontrar algo que realmente les cree satisfacción y cuando nos gusta algo, créeme que vamos a por todas. ¿Para ti qué fue el hacer deporte? ¿Qué significó para ti? Bueno, yo creo que si estamos hablando a día de hoy aquí, buena parte de las gracias también las puedo dar a los deportes. Y en mi caso, concretamente, a los deportes de raqueta. Porque, ¿qué me permitían los deportes de raqueta? Pues concentrarme, estar focalizado, porque si no perdía el tiempo, Uh -huh. encajar mejor la frustración,
luego escucharme a mí. Y en la guardería fue una etapa dura porque yo tenía muy mala coordinación y el tenis me ha proporcionado mucha más coordinación. Muy bien, muy bien, muy bien. La verdad es que si tuvieras que decir un valor añadido a lo que tú haces a día de hoy, que eres coach y acompañas con el TDAH, ¿qué valor añadido le pondrías? Bueno, yo creo que el valor añadido más importante es el hecho que el TDAH tiene muchas dualidades. Muchas veces son dos caras de una misma moneda y lo puedes estudiar mucho, pero si no lo vives o no te lo explica alguien que realmente ha vivido y vive con él, es muy difícil entenderlo en su profundidad. Yo ofrezco una visión con gran profundidad y luego no hago solamente acompañamientos directamente con las personas que tienen TDAH, sino con los padres, profesores y personas que necesitan dicho tipo de información, porque no vean a veces que hacen algo para perjudicarlos, sino porque es su forma de ser. Y algo que yo ofrezco para generar mucha confianza es media hora gratuita, porque de esta forma las personas vean si lo que ofrezco a nivel de coaching, programación neurolingüística y mentoría les puede sumar valor y cómo personalizaríamos el proceso y luego también el hecho de si hay sintonía, porque yo sé trabajar con personas cuando hay sintonía. Si no hay buenas vibraciones, pues es muy difícil trabajar con ellos. Pero tengo la suerte que soy un apasionado de las personas y de la mente humana y generalmente hay muy buena sintonía. Uh-huh. Y dime, estás en Andorra, ¿verdad? Exacto, estoy en Andorra, aquí estoy trabajando presencialmente o incluso hay gente de Andorra que también lo quiere online y mi trabajo también es muy online porque yo confío mucho en el trabajo online porque las sesiones no dependen tanto de si es presencial o es online, sino del hecho de realmente que el coach y el coach y la persona a la que acompaña tengo una implicación, crea con lo que estamos hecho y realmente haya un interés genuino. Uh-huh. Sí que es verdad que lo que tú dices es muy importante, ¿no? Una toma de contacto de media horita para conocer a la persona. Yo también lo hago, ¿eh? Porque es importante el tener esa conexión con esa persona, ¿no? Es como si ahora te dicen, bueno, pues vamos a hacer X sesiones y llegas el primer día y no tienes feeling con esa persona. Exacto. Primero tendrás que conocerla, tendrás que ver cómo es y si va contigo, ¿no? El hecho de decir, pues me siento a gusto, me siento bien, porque una persona a la hora de hacer sesiones tiene que estar a gusto, sentirse cómodo. Bueno, Eso es porque muy yo importante. tengo la sensación, perdón que te he cortado, pero yo tengo la sensación que tú tienes mucha humanidad más allá del valor profesional que tienes y lo muestras de esta forma. Y claro, ¿qué me pasa a mí? Que ofrezco lo que me hubiese gustado encontrarme en su momento y no me encontré. Y muchas veces me encontré con otros profesionales que más allá del juicio, de decir cómo se tenía que hacer, no fueron de gran ayuda. Claro, porque tenemos algo en común, Martí, que yo empecé con esto del coaching, pues como mucha gente ha empezado, ¿no? Para ayudarse a uno mismo. Pero después de ver todo el valor y todo aquello todo el cambio de paradigma que te hace el formarte como coach, si con todo eso te ha ayudado tanto a ti, dices, pues con lo que yo sé, ¿cómo no voy a ayudar a las personas que se encuentran en mi misma situación? Exacto, sí, sí. Y bueno, y es el hecho, a lo mejor yo conecto, aunque es parecido, según qué situaciones, más que ayudar, yo lo que hago es acompañar a las personas, porque lo que me gusta es que cuando estén solas no dependan de mí en según qué momentos, sino que digan, ostras, dicho recurso que le proporcioné me está siendo de gran utilidad. Y esto para mí tiene mucho valor. Ujú, sí, Y sí que es luego, cierto. para las personas con TDAH, también tiene mucho valor. Bueno, yo creo, esto me lo podrás confirmar mejor tú, pero creo que probablemente para las personas autistas también, la programación neurolingüística tiene mucho valor, porque hasta que no somos conscientes, tenemos un juez interno a las personas que tenemos TDAH muy duro. Ya solamente nos falta
la dureza de personas de nuestro entorno. Luego, ¿a qué acompaño yo a las personas con TDAH o las que viven con personas con TDAH? A que sepan cómo hablarse a sí mismo o cómo hablar a estas personas, porque nuestro lenguaje crea nuestras acciones y nuestras acciones crean nuestra realidad. Ujú. Es que la programación neurolingüística es muy potente, ¿eh? Sí. Es muy potente, sí que es verdad. En el Eh, caso del autismo, ¿tú cómo lo ves? bueno, yo, el código ético de ICF, yo, por ejemplo, para hacer sesiones con alguien con TDAH, sí que está dentro de del código ético, Vale, pero a la hora de hacer en grupo, yo, por ejemplo, cuando estoy en el grupo de adultos de adultos autistas, hacemos diferentes dinámicas y diferentes, o sea, no es una sesión individual, igual que le podría hacer a cualquier otra persona. ¿Por qué? vale. Porque también se rigen bastante en algunas dinámicas que se hacen son visuales, son adaptadas. No sé No, cómo lo haces tú. esto es muy importante, el hecho que has dicho, y creo que es algo común en las personas neurodivergentes, que a menudo somos personas muy visuales. Por eso. Sí, sí, sí. Por eso te decía. El otro día hablaba contigo y me dijiste que TDAH 360. ¿A qué te refieres con TDAH 360? Bueno, el hecho que es muy importante, lo que tú comentabas, ¿no? Y que sí que probablemente en el colegio y en los trabajos es donde más se nota, porque es donde más horas pasamos, pero el TDAH tiene un efecto en todas las facetas de nuestra vida. Y por eso es importante visualizarlo, cómo nos afecta en las distintas áreas y qué podemos hacer, qué pequeños pasos podemos hacer para mejorar esto. ¿Mm? Si alguien Y en el luego, directo quiere hacer alguna pregunta, que la haga, que aproveche que tenemos aquí a Martí. Mira, lo que sí que te quería preguntar, que me parece muy, muy, muy importante, tú una vez ya con esta vivencia tuya, si tuvieras que volver al colegio y que cambiase algo, ¿qué sería lo que cambiarías? Para que a la hora de la aceptación de la inclusión fuera todo más monótono, ¿no? Porque hoy en día es como en el colegio como que todos tienen que pasar por ahí para estudiar, para aprender y no todo el mundo se enseña igual ni aprende igual. es una muy buena pregunta, muy potente, pero de todas formas te diría una cosa, que no sé si tendría la capacidad, pero es el hecho de, en la medida de lo posible, relativizar cómo me sentía en determinados momentos, porque yo no tengo el control de cómo funciona un colegio determinado, cuando era un niño, o un sistema educativo, y lo que en según qué situaciones viví con mucha intensidad, pues le diría lo que cuando me has preguntado qué le dirías a tu Martí de cuando era un niño, pues que estuviese tranquilo y que no reaccionase delante de según qué ataques, sino que respondiera con amor. Pero claro, esto es pedirle Es mucho a un niño. fácil, es fácil decirlo ya de adulto, ¿no? Que sabes tanto, Bueno, pero un niño cuando es pequeño no sabe regularse. exacto. Y el hecho de no reaccionar, pero esto yo es lo que acompaño de una forma muy individualizada, porque se debe ver cuál es el entorno en casa, cuál es el entorno en el colegio y cuál es el carácter de dicho niño. Ujú. Mira, por aquí nos dicen, ¿qué pasa con el trabajo para las personas neurodivergentes? Es una también pregunta interesante y es el hecho, para mí lo que me he encontrado es que los ritmos que tenemos de procesar la información, y no siempre es para rápido o para lento, son muy distintos. Y si te los marca alguien, a veces no estás en sintonía en dichos ritmos. Luego también que vivimos las cosas con mucha intensidad y el hecho que no todo el mundo las vive con dicha intensidad. Luego otra cosa que acompaño tanto a los niños como a los adultos y que es muy importante y va relacionado con el trabajo es el tema de la comunicación. Las personas con TDAH es muy importante que aprendemos a comunicarnos bien, saber decir qué decimos y lo más importante, desde dónde lo decimos.
Y otra cosa relacionada con trabajar para otros es la confianza. El hecho de que esto ya es una extensión del colegio, que los comentarios que puedan hacer otras personas no nos afecten en acceso y no nos lo tomemos como algo demasiado personal. Ujú. Y cómo, si tú tuvieras que decir que equilibraran esa energía que tienen a la hora de ser tan naturales, que necesitan algo y lo dicen, o esa naturalidad que tenéis, ¿cómo consigues liberar esa energía o ser consciente de poder decir, bueno, lo pienso y no actúo tal y como me viene? Vale, y hay una cosa muy importante, tú me estás hablando indirectamente de los filtros, que nosotros muchas veces no tenemos tantos filtros, y el masking. Uh, para quien no lo sepa, que a lo mejor lo sepa, lo sabe todo el mundo que nos está escuchando, el masking sería el hecho de nosotros no ser nosotros mismos, sino ser de una determinada forma para encajar en un grupo. Esto tiene un desgaste físico y mental muy importante. Se debe ir con mucho cuidado a la hora de realizar masking. ¿Y qué le diría a una persona para, yo no diría reducir, sino equilibrar dicha espontaneidad? Pues que en la medida de lo posible, cuando tiene algo que decir, piense si esto que tiene que decir realmente aporta valor al grupo y contar hasta 10 antes de decirlo, porque esto nos hace ser mucho más conscientes. Y también el hecho de encontrar un equilibrio entre el colegio y la otra parte de la vida o el trabajo y la otra parte de la vida. Y si puede ser haciendo algo activamente, como puede ser, en mi caso, haciendo un deporte o quien le guste, que a mí me encantaría haberlo aprendido, pero no lo he aprendido, tocar un instrumento, pues todo esto es algo muy valioso. Claro, es que las funciones ejecutivas a la hora de interactuar o en ocasiones o no llega o se pasa. El punto intermedio les es muy difícil. No sé si a ti te ocurre. Bueno, sí, pero a nivel de funciones ejecutivas, a mí lo que me pasa más, hasta que no encontré un equilibrio, y a veces aún me pasa, es el hecho de la organización, luego la planificación, la gestión del tiempo y lo que comentábamos de la desregulación emocional. Yo a nivel de funciones ejecutivas, lo que aún estoy trabajando más es el orden con los objetos físicos, que reconozco que lo quiero mejorar, pero a día de hoy soy una persona en según qué cosas desorganizado. Pero claro, tampoco lo quiero mejorar a tope porque parte de mi ser y de mi esencia es la creatividad. Y si me fuese al otro extremo, muy probablemente perdería parte de dicha creatividad. Bueno, y también en tu caso, tú estás casado y tienes una niña, ¿no? Sí, esto realmente me hizo un clic muy importante porque el TDAH puede venir principalmente de dos partes y una es um, que haya habido alguna situación traumática, como puede ser un divorcio o otra situación problemática, o genéticamente. En mi caso es genéticamente. Hay personas de mi familia que no tienen un diagnóstico, pero tengo clarísimo que tienen TDAH. Luego, mi hija puede o puede no ser que tenga TDAH, pero yo quiero tener cuantos más recursos, cuanta más información y cuanta más naturalidad en el momento de acompañarla. Si puede vivir sin TDAH, pues seguramente es mejor, porque yo lo que no estoy a favor es cuando veo según quien que dice que el TDAH es un superpoder. Por favor, no confundir un superpoder con el hecho que también hay oportunidades, porque hasta llegar a las oportunidades hay muchos retos y desafíos. Dicen, ¿qué edad tiene tu niña? Sí, ahora tiene 16 meses, camino de 17 meses. Bueno, es chiquitita todavía, pero sí que es cierto que el tema del orden, mira, fíjate que tiene mucha similitud a veces el TDAH con el autismo incluso, porque dices las normas, las rutinas, ¿no? El hecho de que tanto
del orden, ¿no? A lo mejor una persona con autismo que es autista que quiere todo en orden, en tu caso, si fuera el caso, con un bebé que lo deja todo por medio jugando y tal, sería como un poco ir detrás recogiéndolo todo, ¿no? Sí, exacto. Sí, sí. Y esto que comentas está muy bien el tema de las normas y las estructuras, porque a menudo se comenta que las personas con TDAH no sabemos seguir las normas, y esto es mentira. Porque sí que sabemos seguir normas y estructuras, y de hecho son muy importantes para nosotros. Lo que pasa es que debemos encontrar un sentido en ellas. Seguir normas por seguir normas no las vamos a seguir, y es lo mismo que según qué autoridades, si nos dicen un profesor, un policía o quien sea que debemos hacer algo, pero no le encontramos sentido, no, la autoridad no nos hará respeto. Vale, o sea, necesitas como una explicación del por qué. Exacto, sí, sí, una explicación de por qué. Yo estoy muy contento trabajando con lo que trabajo, porque realmente veo un valor y un propósito. Y para mí, en todas las áreas de mi vida es importante dicho valor y dicho propósito. Claro, es como encontrarle un sentido a aquello que hay que hacer, ¿no? Exacto, sí, sí. Y que vea que dichas cosas suman. Y en lo que en los últimos años he cambiado y que me ha aportado mucho valor es el hecho de, no, y acompaño a mis coaches, a las personas que acompaño, a que vivan esto, y es muy importante en el tema del TDAH, no enfocarte solamente en el objetivo final, ya sea que tu hijo apruebe las asignaturas, se lo pase bien, sea más feliz, o en un adulto el hecho de vivir con más equilibrio. Es muy importante que disfrutemos del proceso y que dicho proceso encontremos un sentido y nos motive. Ujú. Claro, piensa que también hay mucha similitud bueno, con el autismo, ¿no? Porque yo en mi caso, con mi hijo, si vamos a ir, por ejemplo, al parque, yo le anticipaba, ¿no? Era, vamos a ir al parque y luego vamos a ir a comprar. Se lo decía por la mañana antes de ir al colegio para que él supiera que en cuanto iba a buscar, íbamos a ir al parque y luego íbamos a comprar. Como con unas normas, o sea, unas normas, un esquema ya como dirigido. Porque si yo directamente iba a buscarlo al cole y me lo llevaba a comprar, era como que, no, era para casa, para casa, para casa. En tu caso, solamente con que te dijeran, vamos a ir a comprar, pero necesitabas saber para qué, qué vamos a comprar, qué necesitamos. Y si vamos al parque, ¿qué vamos a hacer allí? ¿Quién va a venir, no? Sí, esto es muy importante. Bueno, y de hecho, yo creo que esto te sigue a lo largo de toda tu vida. Yo tengo tanto una agenda digital como física, y cosas que para otras personas pueden parecer evidentes, yo me las apunto, porque si no lo vemos, no existe. Y en relación a lo que tú dices de la planificación, te felicito, o bueno, me gusta escuchar esto, porque el hecho de que tú le puedes explicar dichas cosas le hacía sentir mucho más acompañado y que él tenía un cierto control de dicha situación. Claro, es que decimos, es que el niño está nervioso, ha salido que no sé qué le pasa. Claro, el no sé qué le pasa es muy amplio, porque a lo mejor sale del colegio y sale tranquilo, sale bien, pero si tú no lo anticipas, eso conlleva que durante todo el día le ocurran situaciones de que tú no lo comprendas, de que lo que le está pasando, pero si no lo anticipas, le puede ocurrir. Necesitas Exacto. saberlo para su tranquilidad, su calma, su vale. Mira, yo me he llegado a ir al supermercado y poner la lista de la compra y decirle, Iván, vamos a hacer la lista de la compra, que vamos a ir a comprar. Y él apuntar leche, pan y arroz. Y llegar al supermercado con la lista de la compra, con el pan, la leche y el arroz, e irse para la caja una vez tener los tres productos. Y decirle, no, espera, que voy a coger unas patatas. No, las patatas no, porque no están en la lista. Ya, no, no, pero aquí Esa hay una rigidez, cosa. esa Sí, rigidez, conforme lo vas practicando, vas soltándolo, ¿no? Porque igual en algún momento dado ha dicho él, pues voy a coger unas Pringles y yo decirle, ay, tampoco está en la lista. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, las cogemos, no pasa nada si no están en la lista, las podemos coger, igual que mamá ha cogido las patatas. Entonces ya
esa rigidez va poco a poco, porque en un día no se hace esto. Has tocado Esto varios es constancia. puntos interesantes con eso. Es Y es el constancia. hecho de que nos entrenamos físicamente y porque es visible, ¿no? Vemos el cambio, pues mentalmente, como bien tú comentas, también hay un entreno y se debe ir paso a paso y no querer ir demasiado rápido, porque si quieres ir demasiado rápido vas para atrás. Y con el tema de la lista, también Ujú. has hecho una cosa muy interesante y es el hecho de hacerlo sentir válido y que él es parte del proceso. Porque muchas veces en otras situaciones a lo mejor él no se sentía comprendido y el hecho de que su madre lo acompañase ve que tiene un valor y que tiene la capacidad de hacer dichas cosas. Y esto le permitirá hacer otras cosas en su vida. Sí, 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 totalmente. Para a esos padres que acaban de diagnosticar a sus hijos, ¿qué, no qué recomendación, pero qué les dirías? Mm, vale. En la primera parte del proceso lo que les diría es un día a la vez, porque es como muy abrumador, me imagino, y te vienen demasiados estímulos cuando te dicen que ya es complicado acompañar a un hijo como acompañar a un hijo neurodivergente. Ujú, Que hicieran un poco de recapitalización de las cosas que han pasado hasta dicho momento en su vida, porque van a encontrar muchas respuestas. Y el hecho de también, en según qué edades, preguntar más a menudo cómo se siente y cómo está su hijo, porque a veces pensamos que por ser niños no lo saben y si sabes qué pregunta formular, realmente sí que saben cómo están. ujú. Claro, yo eso lo trabajo también mucho con las familias, porque dices que yo hablo con mi hijo y le digo, ¿qué tal te ha ido el día? Bien, y se queda ahí la conversación. Porque, claro, dice, pero es que no me habla, no me explica, no se va a lo suyo, a sus intereses. Dices, ya, pero es que decirle a una persona, ya sea con TDAH o autista, ¿qué tal te ha ido el día? El día es que Ya, es muy es verdad. amplio. Entonces, si viene del colegio, por ejemplo, pues preguntas más cerradas, ¿no? ¿Qué has hecho en el patio? En el patio, perdón, que te decía en catalán. ¿Qué has hecho en el patio? He jugado. Ya por lo menos ya te va diciendo algo. O ¿qué tal te ha ido los deberes de matemáticas? Con preguntas cerradas, ¿no? ¿Qué te ha ido el día? ¿O te has comido todo el desayuno? Preguntas más cerradas para conseguir que se vaya abriendo y vaya pudiendo expresar más lo que es el día a día. Sí, yo creo que esto es la base del coaching y para poder acotar. Y luego algo muy importante, que claro, los padres a veces exigen el hecho de que los niños les expliquen cosas, pero si tú no les explicas cosas de tu vida, te consideras merecedor de que te explique algo él o ella. Ujú. Fíjate, dices, esta es la base del coaching. Es que pienso, hace 5 años me dedico a ello, pero llevo desde que mi hijo tiene 2 años trabajando lo que son este tipo de preguntas, como las del coaching, o la forma, la metodología, sin saberlo en muchas ocasiones. Bueno, yo creo que es un estilo de vida y que es como que lo tienes integrado, porque no te basas en juzgar, sino en acompañar a la persona y tener la consideración que dicha persona, por muy cerca que esté de ti, puede sentir las cosas de una forma distinta. Ujú. Es que como Veo que cuando hablabas antes de que nuestros hijos no son notas, claro que no, pero en muchas ocasiones vienen las creencias y lo aprendido anteriormente. De tienes que estudiar para ser alguien en la vida, ¿no? Aquello que a lo mejor escuchaste en su día. Y las emociones quedaban ahí restringidas, porque a lo mejor tú te reías y en ningún momento te decían, déjate de reír. Pero seguro que si llorabas te decían, deja, no llores, no llores. sí, totalmente. Te Las cortaban. emociones, hace un mes o un poco menos hice una ponencia y uno de los mensajes que
di fue el hecho que las emociones no son ni buenas ni malas, sino que cada una de ellas tiene un mensaje y debemos escucharlas. Sí, sí, hay que transitarlas todas, son parte del ser humano. Sí, sí, sí. Sí, pero ¿cuántos psicólogos hay que a día de hoy aún las clasifican con buenas y malas? Bueno, eh, bueno, porque es algo que nos han hecho creer desde pequeños. Ya te digo que hay que hacer ese cambio de paradigma, de decir, ¿por qué es malo llorar? Pues no, hay que ver la otra parte. Es bueno, ¿por qué? Porque te estás desahogando, estás sacando todo aquello que no quieres tener dentro. Y te Sí, estás sí. ayudando a abrirte, a expandir aquello que no te hace bien. Y necesitas llorar para soltarlo. El ser humano necesita eso también. Y no quiere decir que a veces llores por tristeza, también lloras por alegría. Totalmente. Veo que lo que ha comentado Vicky es muy importante y estoy totalmente de acuerdo con el hecho de la importancia de no compararse. Yo creo que esto es la base, una de las bases de la vida con TDAH, autismo o una persona neurotípica, porque además cuando nos comparamos, yo siempre le digo esto a las personas que acompaño, sean TDAH o sin TDAH, porque también acompaño personas sin TDAH. Y el hecho, nos comparamos con una parte de la vida de dicha persona, pero ¿estamos dispuestos a aceptar todas las otras partes de la persona? Ujú. Sí, sí, es cierto. Pero es lo que has dicho tú antes del masking, ¿no? Que te enmascaras detrás, imitas a la sociedad para ser aceptado, ¿no? Es Sí, como, lo que te diría es que cuando me preguntabas qué le diría a dichos padres, es que aceptasen dicha diferencia y con el tiempo poniesen en valor dicha diferencia, porque lo que nos hace grandes a las personas son nuestras diferencias y de aquí pueden surgir nuestros valores. ¿y por qué las personas con TDAH, incluso también autistas, suelen tener ese juez interno tan duro? Bueno, porque no hay la suficiente información, sensibilización y a lo largo de los años y muchas veces con la mejor de las intenciones no nos han guiado de una forma que era beneficiosa para nosotros, ya sea en el sistema educativo o en según qué familias. Y esto también puede pasar un poco por lo que tú decías de transitar las emociones y es el hecho que es importante acompañar a dichas personas que se equivoquen y en determinados momentos pueden sentir dolor por dicha diferencia, porque esto en otro momento del proceso vital ya tendrán respuestas y herramientas internas que harán que puedan vivir de una forma mucho más equilibrada. Ujú. Yo es que, claro, la autoexigencia hasta cierto punto no es mala, porque también tienes que exigirte para poder avanzar en muchas situaciones de la vida. Pero exigirte tanto puede llegar a un punto en que te descontroles de tal manera que no sepas ya ni qué hacer, ¿no? En el caso de TDAH a veces te autoexigen mucho de hacer algo bien, pero no son capaces de hacerlo en ese momento porque tienen mil cosas en la cabeza. Bueno, sí, no, y este tema que has sacado es muy interesante y aquí hay la parálisis por análisis y la perfección. Que hasta que no aceptamos el hecho que somos personas que hacemos muchos errores, Ujú. debe ser todo perfecto y hay algo perfecto en dicha vida, sea la persona que sea. No, ni perfecto ni normal. Correcto, luego, ¿qué pasa? Ni Que perfecto como ni no queremos normal. perfecto, no empezamos. Sí, sí. Fíjate que esta mañana, antes de conectar contigo, estaba aquí anotando, ¿no? Una serie de apuntes y cuando ponía TDAH decía yo, trastorno del déficit de atención. Trastorno, ¿no? Qué fuerte, ¿no? Trastorno yo estoy trastornado. No. Pues le Ya, podríamos llamar DAH o DA directamente, una persona con déficit de atención, y ya está, el trastorno.
esa Bueno, T. hay muchas personas, además, que dicen lo que tú estás comentando y por otra parte, que es algo que se debería renombrar, porque sí, a veces hay un déficit de atención, pero no es por casualidad, sino que si yo salgo a la calle con TDAH, lo que percibo es muchísimos más estímulos que una persona neurotípica. Luego, ¿qué pasa? Que hasta que no eres muy consciente y estás muy trabajado a nivel de encontrar un equilibrio, es difícil ver qué priorizar en cada momento. Ujú. Sí, sí, la verdad que, pero bueno, esto pasa con el TEA también, es trastorno del espectro autista, que también lleva la T, ¿no? Del trastorno delante. Pero bueno, Bueno, esto va. no sé si te conecta lo que te diré a continuación, y yo creo que también es tanto con el autismo como el TDAH. Es que, ¿qué le diría a los padres? Pues que no luchen contra el TDAH, sino que poco a poco tengan un buen acompañamiento y lo entiendan. Porque Ujú. si tú luchas contra el TDAH, ¿qué pasa? Yo soy un amante del mar y cuando estás nadando contra corriente, puedes nadar durante un minuto o 5 minutos, pero luego ¿qué pasará? Que te ahogarás. Pues es lo mismo, luchar en contra esto no te beneficiará para nada, es mejor entenderlo. Sí, no, no, está claro que cualquier diagnóstico, los padres y las familias, el trabajo que tienen que hacer es el de aceptación. Una vez Exacto. aceptas, puedes acompañar, puedes ayudarle, puedes estar ahí sabiendo lo que es. Es lo que te hablaba antes, que la gente dice, no, es que las etiquetas en el tema del colegio es importante que sepan si el niño tiene PAS, si el niño tiene TEA, cualquier diagnóstico. ¿Para qué? Para saber cómo poder ayudarle, cómo poder acompañarle. Sí, correcto. Yo lo que creo es que es importante cómo saber cómo acompañarle y entenderlo. Pero es una línea muy fina y se debe cuidar mucho esto porque es importante que luego, porque debe acompañarlos, no les den pena y les sobreprotejan. Porque la sobreprotección es algo que nos limita mucho. El hecho de que no nos permitan desarrollarnos por miedo a qué pasará, esto puede bloquear nuestro camino. Es mejor hacer un error y no decir ya está bien, porque esto no va a beneficiar a la persona, sino entender por qué hemos cometido dicho error. Claro, yo en mi caso, cuando comete, como tú dices, no un error, yo siempre le digo, no pasa nada, es un aprendizaje para ti, ¿no? El decir, bueno, pues yo qué sé, el otro día, por ejemplo, le pasó que cogió el autobús, en vez de cogerlo para venir aquí al pueblo, cogió el del siguiente pueblo y vino Mm, andando. Y le dije, bueno, mira, para ti es un error el haberte equivocado de autobús, pero has sabido decir, bueno, pues me voy andando, o no, rápido llamar a mi madre para que venga a buscarme. Él solo tuvo la capacidad de decir, me he pasado de pueblo, oye, pues vuelvo, que sé cómo volver. Tiene la capacidad y no reñirle ni nada, simplemente es bueno, ya sabes que para la próxima vez, en vez de coger este número de autobús, tienes que coger el siguiente, si no quieres que te vuelva a pasar lo mismo, pero no hay ningún error, simplemente es un aprendizaje. A través de exacto. aprendizajes es como se aprende, o sea, de errores es como se aprende. Lo que en ocasiones no somos conscientes de que van creciendo también. Bueno, aquí hay algo muy importante en la situación que tú Y lo estás que hacíamos comentando. con 6 años con ellos no es lo mismo que puedes hacer ahora con 10 o 12 años. Hay que ir Sí, soltando sí. esa cuerda poco a poco para que ellos vayan aprendiendo en la vida como nosotros. ¿Cuántas Hoy veces el hemos hecho, estado en el parque y nos hemos caído? Un montón de veces y no ha venido nuestra madre a recogernos, nos hemos levantado y hemos seguido jugando. A día de hoy es que se cae el niño y es que van corriendo, ¡ay, te ha hecho pupa! Es como muy demasiada protección. bueno, sí, no, no, y esto que comentas de tu hijo está muy bien, porque tuvo una autorresponsabilidad muy importante, que yo ya no te hablo de niños, sino que hay muchos adultos que ya me gustaría ver si tienen dicha autorresponsabilidad. Claro, pero todo esto es un trabajo continuo. Sí, Esto no es decir, dime la clave de lo que has hecho tú con tu hijo. No hay ninguna no, clave, ningún tip. Esto es el día a día. no, pero
Además, se deben analizar y que la persona explique muy bien las circunstancias, porque a ti te puede haber servido mucho algo, sí que hay cosas que le van a servir, pero se debe adaptar. Claro, antes cuando hablábamos del tema del ir al colegio y ponerle, pues al salir del colegio iremos al parque, después del parque iremos a comprar, todo esto yo lo hacía a través de pictogramas que llevaba encima para cuando salíamos a la calle, pero es que luego en casa, todo el que entraba en casa decía, pero ¿esto qué es? Que habéis montado una fiesta. Porque es que era toda la casa llena de pictogramas con imágenes visuales para él. Y ya cuando a los 3 años y medio empezó aquello a hablar, ya los pictogramas ya ponían, yo que sé, a lo mejor el jersey, el cajón de los jerseys, estaba el jersey y abajo ya ponía jersey en mayúscula, para que él fuera asimilando las letras y qué era lo que estaba viendo. Sí, sí, no, Y era no, toda la casa llena de los cajones, los armarios, todo, 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 el lavabo, todo. bueno, esto me sugiere otra cosa muy importante a nivel de información para las familias, y es el hecho que a lo mejor una persona neurotípica aprende las cosas por repetición. Nosotros muchas veces las aprendemos por asociación de ideas. Exacto. Sí, sí, es que tenéis muchas similitudes a la hora del autismo, el TDAH. También hay muchas similitudes a la hora de trabajar con, ya sea con un chico, un niño, una niña, un adulto. Y a mí en general lo que me gusta mucho de las personas con TDAH y autismo nivel uno, que es lo que yo conozco, no conozco nivel 2 y nivel 3, es el sentido del humor que tenemos, porque a veces no se sabe si es verdad o es humor lo que se está diciendo. Luego, a nivel mental, esto te debe hacer que seas ágil. Sí, pero esto sucede porque en ocasiones yo a lo mejor te puedo decir algo, un chiste riendo, y a lo mejor tú me dices un chiste, pero no te ríes en ningún momento porque ya das por hecho que lo voy a pillar, ¿verdad? Sí, sí, es Sí. de esta forma, sí, sí. Oye, quería preguntarte, ¿qué ha supuesto para ti el irte de aquí de Cataluña, el irte a Andorra y tener tu niña? ¿Qué ha supuesto para ti este cambio? Bueno, yo hace ya bastantes años que vivo aquí en Andorra, o sea que he vivido en pareja aquí en Andorra, y el hecho de la educación aquí está bien, a nivel de seguridad bien, y luego continuamos con mucho contacto en Cataluña y todo, o sea que tampoco ha supuesto un esfuerzo, sino que es como un privilegio. Sí. De todas formas, a nivel de lo que estamos hablando, ya sea de TDAH o autismo, yo veo que está en la misma línea, ya sea Andorra o Cataluña o España. Lo que Ujú. pasa, de España yo donde he visto que están más avanzados y no me extrañan según qué cosas es en Madrid. Madrid sí que fui y habían cosas que me gustaban, Ujú. a unos talleres que fui. Y luego, la riqueza de aquí en Andorra es que hay gente de muchas partes distintas y muchos emprendedores, y hay personas que tienen TDAH que son muy emprendedores. Y, y el hecho bueno, me imagino que ya con los años pues lo has ido trabajando bastante, pero el hecho de tú, el salir de casa, el ir a coger el tren o el ir a coger el autobús, ¿para ti qué supone el día a día una vez sales de casa? No, es que a mí me cuesta más, sinceramente, estar en casa porque son cuatro paredes que estar en la calle, la verdad, porque además en la calle hay nuevos estímulos. Sí que en casa hay como una protección, y lo que me comentas del autobús, yo lo tenía que coger diariamente para ir y regresar del colegio, y mis padres en este sentido estoy muy contento porque siempre me han dado bastante libertad, y algunos momentos a lo mejor me equivoqué, me destacaron el hecho que me había equivocado, pero seguían dándome dicha libertad. Muy bien. Pues no sé qué más preguntarte, Martín, porque hemos ido ahí a pa, 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 pa.
¿Quieres explicar algo que te haya Sí, a surgido ver, de últimas, algún proyecto que estés en ello? sí, bueno, estoy tanto en la educación como en empresas, porque creo que son dos sitios muy importantes en Ujú. los cuales hay mucha interacción social y quiero ayudar a dicha sensibilización y que vean al completo qué representa vivir con TDAH. Y luego también muy enfocado en los acompañamientos individuales. Y estoy muy contento del valor que se están llevando las personas y que Ujú. al yo haberlo vivido, hay personas que habían ido a muchos especialistas y se sorprenden cuando llevan semanas o un mes conmigo y luego dicen, ostras, Martín, no hace mucho tiempo y veo una evolución en mí o en mi hija brutal. No sé qué nos estás dando. Muy bien. ¿Y cuál es el tema más recurrente que te traen tus clientes? Con TDAH, claro. Vale, yo lo que creo es que el tema más recurrente de las personas con TDAH es el tema de la autoestima, de no quererse a uno mismo y de la autoimagen. Por el hecho que te comentaba de que han sido tan duros a lo largo del camino con ellos que se lo han terminado por creer. Y el hecho de que muchas veces o en más de una ocasión son personas que saben muy bien que no quieren, pero no saben exactamente qué es lo que quieren. Ujú. ¿Y qué diferencia cuál es tu diferencia a la hora de trabajar con personas neurotípicas a personas con TDAH? Vale. El ritmo de la sesión, por ejemplo, el hecho de cuando es una persona con TDAH, no es solamente coaching y programación neurolingüística, sino que hay una parte de mentoría, porque mi camino puede tener valor y además hay mucha desinformación y me nutro mucho de otros países yo, porque hay una visión mucho más amplia de lo que representa vivir con TDAH, ya sea Estados Unidos o Canadá. Ujú. ¿Y te has encontrado en alguna situación? Porque muchas veces decimos, ¿no? Personas con TDAH, pues físicamente ¿Sí? no les ves nada no, ¿sabes lo que te quiero decir? Que hay gente que dice, bueno, lo ves de lejos y sabes que tiene a lo mejor va en silla de ruedas o tiene síndrome de Down y lo ves, es visual. En este caso, el TDAH, incluso autismo, que no es tan visual, ¿te has encontrado tú en alguna situación incómoda contigo mismo? Bueno, sí, situaciones incómodas creo que nos encontramos todos en la vida, pero ligada con el TDAH, te diría el hecho de, como somos personas muy sensibles, un ejemplo, según qué persona que pueda sentir envidia hacia mi persona, hacerme sentir que era egoísta, yo en dicho momento no tener la capacidad de sostener eso y sentirme egoísta, pero también con todo el trabajo interior que he hecho, y esto es algo que acompaña mucho a las familias y a las personas con TDAH, es a reescribir a su propia historia, porque es muy importante cómo vivimos las cosas, pero también cómo las recordamos. Y saber que si una cosa pasó de una determinada forma, no es por que lo tenemos que recordar, sino que lo podemos recordar y revivir de otra forma. Ujú. Muy bien, me gusta tu respuesta. Y algo que también me gustaría poner énfasis es el hecho que mi visión del coaching, hay dos cosas. Una que a mí me ha gustado mucho, que tú también has dicho, yo lo veo de esta forma, y es muy importante el hecho de acompañar a la persona a que escuche sus emociones y que sea Ujú. más consciente. Y la otra que es verdad que me centro mucho en el presente y en el futuro, pero si veo que en un determinado punto la persona le puede ayudar a sacar determinados recursos e ir al pasado, pues vamos puntualmente al pasado para saltar con más convicción al futuro. Ujú. Sí, sí, es cierto que a veces, claro, hay preguntas que tocan un poco el pasado, está claro,
pero porque ya te llevan a ello. Y al final te puede llevar a ello. Incluso hay coaches, bueno, clientes, que cuando empiezas la sesión es una persona muy racional. Y tú intentas, a base de las preguntas, de llegar a una parte más emocional y te cuesta, pero porque es una persona que está acostumbrada a ser muy racional, muy racional. Entonces, siempre digo, cuando una persona es muy racional, la etapa esta de abrir para poder hacer la pregunta y llegar a ser emocional, a veces la tienes que cambiar, ¿no? Para llegar a que Exacto. esa persona se abra. Y yo entiendo que abrir esa etapa para llegar a la zona emocional es ahí donde duele, pero es que es así como se sana. Me siento muy conectado con lo que estás explicando y a veces me vienen personas que les digo, yo por sesión solamente trabajamos un objetivo y con profundidad. Son sesiones de 45 minutos, una hora. Y luego le digo, ¿qué objetivo traes hoy? Y me dice una cosa. Bueno, hablamos 5 o 10 minutos y me sale con, seguramente porque se siente en un ambiente de confianza, cómodo, y me sale realmente con otro objetivo que no tiene nada que ver y que es realmente lo que quería trabajar. Ujú. Suele pasar, ¿eh? Sí, sí, sí. Y al final tienes que decir, vale, con todo lo que me has dicho, ¿qué es lo que Exacto. realmente quieres trabajar? Dame un título de aquello que quieras trabajar. Eh, Esto es muy bueno, esta reformulación que has hecho, y yo lo que la hago es al final de toda la sesión, ¿qué te llevas hoy? Porque ponga mucho enfoque y conciencia en el hecho de para qué le ha servido compartir dicho espacio. Ujú. Sí, sí, es muy importante. Es muy importante. Bueno, pues, Martí, nos vamos a despedir. Si nadie tiene ninguna pregunta más, me ha encantado el directo contigo. Muy bien, un placer, Sonia. Estamos en Y contacto sí, sí, sí. y Y muchas nada, gracias el a futuro, todas y todos por participar y agradecer las preguntas, sobre todo de Vicky, que ha sido muy activa sí. y un placer, la verdad. ¿Sabes de dónde es Vicky? No, lo Es de fuera de España. desconozco. Ostras. Sí, sí, es de fuera de España. Es de Argentina. Ah, muy bien. Sí, Yo y bueno, tengo bastantes amigos argentinos aquí en Andorra. Hay una comunidad importante de Argentina. yo es que tengo varias amistades que las considero amistades como de la familia porque los conocí en Abraza la Sonrisa y siempre que hablo de ellos digo, mis amigos de Abraza la Sonrisa. Ah, muy bien. Sí, sí. Ah, mira, Cuder Moreira pregunta si se ha quedado grabado el directo. Pasa, pasa. Sí, sí, los dejaré grabar. Perdona, que es que el gatos son tan curiosos que están todo el rato para adentro y para afuera. Sin Sí, problema. sí, lo dejaré grabado, lo dejaré grabado. Sí, sí. Y si alguien quiere hacer Perfecto. alguna pregunta cuando ya quede grabado, pues nada, aquí estamos para contestarla y sin ningún problema. Muy bien. Pues gracias, Martín, por este Un directo. Me ha placer. Que gustado mucho pases un hablar muy buen contigo. día. Que vaya muy bien. Nos vemos. Saludos.